Tenía grietas longitudinales en gran parte de la imagen y en zonas de ensamble de la madera que la constituye. La humedad ambiental provocó en la madera dilatación, así como la sequedad-contracción, por lo que es normal que el estado de la madera cambiara si la imagen no se encontraba en un lugar con condiciones ambientales de humedad y temperatura constantes. El envejecimiento de la madera también crea cambios estructurales al modificarse la tensión de la misma. Encontrábamos fisuras, roturas y pérdidas de la preparación y policromía. El deterioro más palpable fue el provocado por la acción directa de la radiación de la luz solar, que produjo una pérdida irreversible en la tonalidad de la policromía de la parte delantera, así como en su composición. Las radiaciones ultravioleta aceleran los procesos de oxidación y amarillamiento de los barnices, además decoloran los pigmentos y veladuras, haciéndoles cambiar el color, que a veces llega a desaparecer del todo. Debido a este agente, la policromía original del estofado se encontraba perdida en gran parte. Los principales agentes de deterioro que nos encontramos son, en primer lugar, la suciedad superficial, que es lógica y es común en muchas imágenes, sobre todo cuando se van a restaurar, y se deben principalmente pues, a la acumulación de polvo, suciedad, que se junta con la humedad y crean una capa. En algunas tallas aportando un tono algo oscuro y grisáceo. Las pérdidas volumétricas y por lo tanto del estuco que recubre la talla se producen en toda la imagen y sobre todo en las partes más salientes. Tenía arañazos y hendiduras producidas por su manipulación en estos 75 años. En cuanto a los repintes, nos los encontramos prácticamente en toda la imagen. Algunos de ellos estaban tapando policromía original, aunque muy deteriorada, y otros bajo los cuales no existe ninguna policromía, por los que tomaremos como lo más original, aunque no lo sea. Porque sí que se ajustan a esa decoración, por ejemplo en el manto, a esa decoración troquelada de Juan Castellano. Uno de los repintes que más llamaba la atención por el sitio donde estaban eran las lágrimas, que además no estaban exactamente en el sitio donde estaban las lágrimas originales ni tenían la misma longitud. Y esto lo vemos en las fotografías que tenemos antiguas de la imagen, como por ejemplo las fotografías de su presentación que están realizadas en el mismo taller de Roussel y Llorens. Debajo de algunos repintes apreciamos unos estucados que no son originales y llama la atención, por ejemplo, uno que encontramos en la zona del puñal a un lado del actual, que estaba cubriendo un trocito del puñal antiguo. Otros elementos metálicos internos son, por ejemplo, los clavos o tornillos que por envejecimiento y corrosión empujan la preparación pictórica. Antes de intervenir en la imagen, hemos realizado diferentes estudios, como han sido, por ejemplo, las radiografías que se le hicieron y en las que vemos que la imagen está formada por muchas tablas de madera unidas y gran cantidad de clavos y tornillos que la están sujetando. Se realiza una limpieza mecánica para eliminar todos esos depósitos superficiales de suciedad. Se ha realizado un lento proceso de limpieza con un producto químico para eliminar esa capa negra que no dejaba ver las zonas originales, dejando al descubierto en algunas zonas policromía original, decoración original, y en otras zonas dejaba al descubierto simplemente el oro o falta de policromía. También podíamos ver tras la limpieza algunas zonas que estaban muy deterioradas, pero sí recuperábamos ese tono que deberíamos utilizar posteriormente para recuperar el aspecto original. Se han eliminado algunos elementos metálicos como clavos o algún tornillo que estaban expulsando el estuco. A otros clavos
a los que hemos accedido y no hemos podido sustraer, se les ha dado una protección para impedir ese movimiento y que se oxiden, y de esta forma, cuando se vuelva a reponer el estuco, pues impedir que se muevan y que vuelvan a expulsarlo. En las grietas se han inyectado resina vinílica y se ha utilizado para recuperar el volumen una resina eposídica. Ha sido necesario en algunas zonas nivelar las diferentes alturas que se habían producido con este movimiento de la madera y con estas grietas. Se han estucado esta zona donde se ha intervenido y ha sido necesario, así como las zonas de las hendiduras, para conseguir que se quedara toda la superficie en un mismo nivel. También se han reintegrado volumétricamente con la resina eposídica muchas zonas en las que tenía faltas de volumen, como puede ser, por ejemplo, el orillo del manto. En cuanto al dorado, se han seguido diferentes criterios según la zona. Había zonas con más pérdidas en las que hemos utilizado un oro fino, bruñido, sobre bol de Armenia, para que cogiera el mismo aspecto que el resto de zonas doradas y estofadas. En cambio, en otras zonas en las que había faltas más pequeñas, pues se ha utilizado un tipo de dorado que es en polvo, aglutinado. Es un dorado de retoque de diferentes tonos según en la zona en la que teníamos que reintegrar. Las reintegraciones cromáticas se han hecho teniendo en cuenta que es una imagen que está al culto y son diferentes según la zona que se ha tratado. Por ejemplo, en la zona del tocado se ha utilizado una reintegración a modo de regatino que se ajusta muy bien a la decoración del estofado de esta zona. Esta se ha hecho a pincel y es discernible desde cerca la parte que es original y la parte que está reintegrada. En zonas muy deterioradas, como por ejemplo la vuelta del manto, que aparte de tener deterioro ha sido muy tocada, se ha conseguido recuperar ese color original, pero se ha necesitado reintegrar por completo utilizando ese mismo tono. Para reintegrar las zonas de cara, manos y pies, hemos tenido en cuenta imágenes antiguas y la obra de estos imagineros, sobre todo la que tenemos aquí en Ciudad Real, para tener en cuenta ese aspecto que debería tener y debió tener en su día, así como también hemos tenido en cuenta algunos testimonios. Finalmente, teniendo toda la imagen reintegrada, se le ha dado una pátina, siguiendo ese mismo tipo de pátina que utilizaban los autores, para que recuperara ese aspecto que tendría originalmente la obra. Y por último, se ha protegido la imagen con una cera natural, buscando, a través de esta intervención, la conservación de la obra lo más íntegra posible para generaciones futuras. Por este motivo, precisamente, y evitando la medida de lo posible intervenciones más drásticas, se hace necesario hoy más que nunca, ante la conservación de la obra, un sitio acorde que aúne su uso devocional y la conservación, tal como pudiera ser un templo como lugar más óptimo.